Muy bien, Shabbat Shalom a todos. Puedes ver que tengo mi sombrero de montañés puesto. Ni siquiera estoy segura de que sea un sombrero de montañés, pero supongo que es lo más parecido que tengo a un sombrero de montañés. am, Porque de eso es lo que quiero hablar hoy, de los montañeses o los Beverly ricos. Am, Más específicamente, Yeshua y los Beverly ricos. Y tal vez en última instancia, no los Beverly ricos, pero tal vez haya algunas personas de las montañas con los que queremos establecer una conexión en el día de hoy, en la lección. Y entonces la lección viene del boletín de Shabbat. Así que eh, esto es solo una pequeña tangente. No creo que sea una tangente. Creo que es una parte muy importante de la lección, de Cantar de los Cantares o Shir HaShirim. Y lo que hemos estado estudiando, ya sabes, a medida que viéramos los capítulos 4 y 5, y la conexión entre ellos es que tenía que haber un sentido de hospitalidad restaurado en el jardín. Am, ¿Cómo se restauró esa hospitalidad? Bueno, no era un ambiente súper favorable para Adán y Eva una vez que pecaron. Fue cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos y entonces se avergonzaron. Y así con sentimientos de vergüenza, am, no era necesariamente un ambiente hospitalario y por supuesto tuvieron que irse. Am, el jardín en sí no es hospitalario para el pecado y la rebelión. Y no solo eso, también afectó la presencia del santo. Él podía encontrarlos en el jardín y se volvió inhospitalario para su presencia. Y entonces cuando se retira, decimos, ¿a dónde se va? Si el jardín del Edén se volvió inhóspito para él debido a su presencia, debido a su pecado y su rebelión. Am, ¿A dónde iría? Bueno, de nuevo, es un espíritu y ya sabes, se cree que hay al menos 7 cielos que podríamos referirnos más como reinos. Am, Cuando pensamos en 7 cielos como seres humanos tendemos a pensar en ellos como apilados, uno encima del otro. Pero cuando hablamos de reinos no es tan simple. Am, un reino es más de algo. Sí hay un sentido más elevado en un reino espiritual, pero también es algo de lo que entras y sales, dentro y fuera de. Eso es importante. Porque pudimos ver en el ministerio de Yeshua que él podía entrar y salir de otro reino a voluntad. ¿Recuerdas cuando intentaron tirarlo por el acantilado? Él simplemente caminó por medio de ellos y ellos no pudieron verlo. Y entonces, en ese sentido, está caminando en un reino espiritual que también sabía cómo hacerla invisible a sus ojos en el reino físico. Pero ese reino estaba muy cerca, ¿sabes? No estaba muy lejos, él solo caminó por medio de él y no pudieron verlo. Caminó sobre el agua. Eso es algo especial. Si solo estás pensando en el reino natural, eso no es algo que hagamos todos los días. Am, pero sabía cómo acceder a ese reino y caminar sobre el agua, lo cual la persona promedio diría que no va a soportar tu peso, am, al menos no hasta que estés inmerso. Y así él tenía maneras, y especialmente después de su resurrección, simplemente no parecía estar limitado por el espacio en absoluto. Podía entrar en una habitación, podía salir de una habitación, podía estar en el norte del país si quisiera. Eso no fue un obstáculo para él porque sabía cómo entrar y salir de esos reinos. Y a veces le digo a la gente que si quiere una pequeña pista sobre cómo será su cuerpo resucitado, pueden simplemente mirar a Yeshua y ver cómo era capaz de manejar su cuerpo físico en términos de tener acceso a otros reinos. No estaba tan limitado por el espacio y el tiempo como lo estaban sus discípulos. Y va a haber cambios significativos en el mundo cuando el reino venga.
cuando venga el reino milenial. Y entonces los resucitados también tendrán un entendimiento como Yeshua dijo a sus discípulos. No puedes ir a donde voy por ahora. Pero él dijo, ¿saben cómo llegar ahí? Y dicen, ¿cómo sabemos? Y la respuesta está en la palabra. Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos para poder hacer lo que Él hizo y lo que hace en términos de movernos a través de los reinos del Santo, pero no es nuestro tiempo todavía, Él dice. No puedes hacerlo ahora, pero lo harás porque sabes el camino a seguir. Y si queremos aprender el camino a seguir, si queremos ser más, odio usar la palabra profesional, como si no fuera tú, no sé si te pagaran por hacerlo, pero para ser más hábiles en entrar y salir de esos reinos, Yeshua le estaba diciendo, permanece en mi palabra, obedece mi palabra. Y si quieres permanecer inmerso en mi palabra, si obedeces mi palabra, si quieres entrar en intimidad conmigo, en una relación conmigo, entonces crecerás en tu comprensión de cómo entrar y salir de estos reinos para que cuando tu cuerpo resucite, am, los rabinos lo describen como no más difícil que simplemente como si hubiera un cabello flotando en una taza de leche, que simplemente levantarías ahí, sería así de fácil, no gran cosa. Y para aquellos que están caminando en la justicia de Yeshua, existe el entendimiento de que si cruzas al morir, que no importa si mueres antes de que Yeshua regrese o si estás vivo y permaneces cuando él regrese, todavía vas a morir, ¿cierto? Para los que se han dormido, am, todavía tienen conciencia del alma. Son como el hombre rico. Am, no en cuanto a dónde son enviados a un lugar mucho mejor, que puedes ver que no tiene el mismo efecto en Abraham y Lázaro que en el hombre rico. Pero en términos de que el alma es consciente, pero no tiene un cuerpo físico para habitar, y así los justos muertos se les cree que se les da una túnica blanca, algo así como un traje espacial que les permite habitar en el jardín del Edén y funcionar ahí mientras esperan la resurrección de sus cuerpos. Y entonces para aquellos que están vivos y permanecen, ya sabes, dices que quedarán atrapados en un abrir y cerrar de ojos, eso también se refiere a qué tan rápido morirás y resucitarás, porque no puedes resucitar si nunca moriste. Am, Así que, ¿quieres que ese cuerpo resucitado? ¿Quieres ese cuerpo perfecto? ¿Quieres, ya sabes, has pasado toda tu vida aprendiendo a ir a donde Yeshua va, permaneciendo arraigado en su palabra y ahora estás listo para practicar eso? ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres hacer eso? Está en mi lista. Quiero ir a donde va Yeshua. Quiero poder caminar sobre el agua. Quiero poder ir si el Padre quiere que vaya a hacer algo y hablar con alguien. Quiero poder estar ahí. No quiero estar limitado por el espacio y el tiempo que llevar a cabo los negocios del reino. Y así, en ese momento, seremos transformados. Y eso es una buena noticia. Pero la hospitalidad, realmente aquí es el tema de que estamos hablando, de que el pecado creó una atmósfera de inhospitalidad, tanto para Elohim, el creador, como para Adán y Eva, los creados. Fueron la creación. El jardín en todas sus perfecciones era no diseñado para ser hospitalario con el pecado y la rebelión. Y debido a que este jardín del Edén también se le conoce como el paraíso, am, a veces se le conoce como el tercer cielo, también se volvió más inhospitalario para Elohim, porque recuerda que Él es perfecto, Él es santo, no puede morar con el pecado, no puede vivir con personas orgullosas y el orgullo es típicamente lo que nos lleva directamente a pecar. Y por eso no se sentía cómodo, no se sentía bienvenido en el jardín que creó para ellos. Y así la historia de Israel, la historia del mundo, desde la caída, ha sido realmente la historia de cómo nuestro Creador
ha estado planeando cosas para traernos de vuelta a su jardín en un cuerpo resucitado, en un cuerpo que no le es inhospitalario para él, debido a la desobediencia por la rebelión y así sucesivamente. Y no solo eso, incluye el jardín en sí, porque el jardín fue creado para fusionarse con la tierra natural. No era solo un reino natural espiritual, no era solo un reino natural, era solo como ser un ser humano, era una mezcla de lo terrenal, lo natural, lo tangible y lo espiritual, lo que está verdaderamente a la imagen de Elohim. Y ese es el plan. Podemos, ya sabes, todos anticipamos la nueva Jerusalén bajando y casándose una vez más con el monte del templo. Una vez más casándose con la Jerusalén natural que será tan santa en aquel día que dice que incluso las campanas de los caballos dirán santo. Incluso tu cocinar del día a día, ollas, platos, tendrán el mismo grado de santidad que se usa en el templo. Así que habrá una transformación en el mundo físico que se volverá más hospitalario con este reino espiritual de Jerusalén. Y una vez más se puedan fusionar, pueden estar casados. Y así Isaías 62:4 profetiza, nunca más de ti será de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra prometida. Porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra tendrá esposo. Lo cual es bastante increíble porque siempre pensamos en nosotros mismos como la novia del Mesías, lo cual es cierto, queremos ser incluidos y ser la novia del Mesías, pero es más grande que eso. Es más grande que simplemente flotar en las nubes tocando arpas. La tierra de Israel es un componente clave de la comprensión de nuestra identidad como la novia del Mesías. Comprender un lugar para nosotros, extender la hospitalidad a las naciones en tiempos de fiesta, am, para que puedan venir a adorar al Rey de Reyes, pero también creando un ambiente de hospitalario. En realidad tiene la misma palabra raíz, así que podría confundirlos. Am, Depende de qué tan rápido estoy hablando. De que la presencia de Elohim, la presencia del Creador, puede volver a descender y morar ahí en Jerusalén. Y cuando se cumplen esas condiciones, cuando este reino espiritual de Jerusalén sea capaz de volver a ser capaz de descansar en la Jerusalén física, los dos reinos, en los que puedes funcionar simultáneamente como en el jardín del Edén, que se cree que es donde se encuentra el jardín del Edén, está flotando justo encima de Jerusalén o en un sentido más amplio la tierra de Israel misma. Um, Se llamará casado en esa vez. Así que dos se convertirán en uno. Um, y eso es algo importante para recordar, porque sabemos que el plan de la creación no le correspondía a Elohim crear un extraño planeta distante que le pareció algo ofensivo y que a regañadientes vigiló. No, no es por eso que creó la tierra. Él la creó para que fuera tan hospitalaria con los seres humanos. ¿Sabes? Am, en la historia de la tierra ha pasado por tiempos de inhospitalidad. No era tan atractivo fomentar la vida, especialmente la vida humana, pero quería crear la tierra de tal manera que se volviera hospitalaria para los seres humanos y las criaturas a las que les dio para que gobernaran, para disfrutar de su hospitalidad. Y a su vez se les dio mayordomía sobre la tierra para gobernar en su nombre según sus leyes, de acuerdo con lo que había establecido.
Y cuando lo hicieron, también creó un lugar de hospitalidad donde puedes descender de este reino espiritual y puede tener una relación con sus criaturas. Quiere caminar y hablar con sus criaturas, especialmente seres humanos. Por lo general, cuando los animales usan el habla humana en las escrituras, algunas cosas malas están en proceso, pero no creo que eso haya siempre sido el caso. Creo que antes del pecado los animales hablaban y los seres humanos podían ser capaces de entender ese lenguaje. Decía que el rey Salomón podía entender el lenguaje de las criaturas. Pero hubo una comunicación abierta entre la cúspide de la creación, el ser humano, y las criaturas. Y así los seres humanos fueron hechos a imagen de Elohim precisamente con este propósito, para gobernar, para multiplicar, llenar la tierra y hacerlo de acuerdo con su modelo. Y el punto de partida de este plan, por supuesto, lo sabemos, es el jardín de Edén. Una vez que ha creado el mundo, ahora planta ese lugar especial en el mundo que tiene estas características de un reino natural y espiritual perfecto, llamado el jardín del Edén. Es un poco más especial que el resto de la tierra. Esa es la geografía que eligió como punto de partida de este plan divino, presumiblemente porque am, Jerusalén, que está situada justo debajo del jardín del Edén, el reino del jardín del Edén, hoy es como el ombligo de la tierra. Este es donde se pone en marcha el plan. Y plantando el jardín del Edén, ha creado un escenario perfecto, un entorno hospitalario para que los seres humanos se familiaricen con él, su creador. Y para crear este ambiente hospitalario, colocó todas las plantas que eran buenas para comer en el Edén. Solo había una cosa en ese jardín que no era comida para ellos. Una cosa. Pero piensa en todos los buenos árboles y todas las buenas plantas que colocó a propósito en el jardín del Edén para que pudieran disfrutar de la variedad de su generosidad. Me imagino que podría comer una fruta o verdura o cualquier cosa de una planta diferente cada día del año, si esa es la forma en que se contaban los años. Había una variedad ahí y todo era bueno. ¿Sabes? Decía que en el jardín del Edén, antes del pecado, antes del retiro, los árboles del jardín del Edén no era solo el fruto que era comestible y delicioso, que incluso las hojas estaban deliciosas, tal como dice en el libro de Apocalipsis, e incluso la madera del árbol mismo, como la corteza del árbol y la madera interior del árbol, todo el árbol mismo era considerado bueno y comestible. Todo el árbol era bueno para comer, no solo la fruta. Parece que en Apocalipsis, cuando habla de que las hojas son para la sanación de las naciones, esa es la dirección en la que estamos regresando, a medida que creamos este ambiente hospitalario en la tierra para la presencia de Elohim, que está sanando a las naciones. Y no solo eso, los árboles de justicia, que son realmente la descendencia del árbol de la vida, su pueblo, su sacerdocio real, están siendo árboles fructíferos. Y a medida que las naciones se acercan a adorar, tienen la oportunidad de, entre comillas, comer de esos árboles para ser enseñados por Adonai, porque la palabra de vida está en ellos. Han estado comiendo del árbol de la vida, de la Torah, y están ahí para enseñar a las naciones esa palabra que los sanará mientras hacen su viaje hacia Jerusalén. Y así, al plantar el jardín del Edén, hizo un lugar muy hospitalario para que comencemos nuestro viaje juntos. El lugar que creó para Adán y Eva se veía bien,
olía bien, sonaba bien, sabía bien y se sentía bien, tanto para el creador como para sus criaturas. Fue un lugar donde el creador del universo y sus criaturas pudieran habitar el mismo lugar, podían estar en la misma casa. Debido a la hospitalidad, eso realmente iba en dos direcciones. Extendió la hospitalidad, el ambiente acogedor, llamado el Jardín del Edén, y su trabajo era protegerlo, mantenerlo en tan buenas condiciones para que su presencia siempre se sintiera bienvenida, que a su vez pudieron extender la hospitalidad. Era pecado, era esa única cosa que se suponía que no debían comer, la única cosa que no era comida. Porque comieron eso de todos los cientos, probablemente miles de cosas buenas que podían haber comido en el jardín, eligieron lo único que no pudieron. Y esa única cosa hizo que el jardín fuera inhóspito en ambos sentidos. Se volvió inhóspito para los seres humanos porque el jardín no estaba diseñado para el pecado y la rebelión, así que fueron expulsados, pero también no fue diseñado para ser un lugar para la presencia de Elohim. ¿Debería la inhospitabilidad descansar ahí? ¿La inhospitabilidad en forma de desobediencia y rebelión? Así que la presencia de Adán y Eva en el jardín lo había hecho inhóspito a la presencia de su creador. Y los eruditos de la antigüedad miraban un versículo particular de la escritura y sintieron que esa era nuestra pista, de que se volvió inhóspito para Elohim, y esa escritura es Génesis 3:8. Y en español dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Así que se han quedado a cargo del jardín, son los cuidadores del jardín, y desciende la presencia de Elohim am, para compartir un momento en lo fresco del día donde van a compartir una comida. Ahora sabemos que no come comida física, pero sabemos lo que come. Cuando habla de los sacrificios son la comida de tu Dios, lo que sí consume es la intención del corazón, el deseo de su creación, de estar con Él y ofrecerle lo mejor de sí mismos. Y cuando le ofreces lo mejor, entonces es lo que Él consume como un alimento para Él, porque Él es espíritu. De la misma manera que comeríamos un alimento natural, que para Él es un alimento espiritual. Y así, en el fresco del día, parece que es la hora de la cena, y el hombre y su esposa, dice, se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. En otras palabras, ¿te imaginas ser invitado a la casa de alguien a cenar? Llegas ahí, las puertas se abren, pero no hay un alma a la vista. Y caminas por la casa, estás llamando su nombre. Hola, ¿hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Y tienes esta sensación que se están escondiendo de ti. A medida que vas de una habitación a otra, puedes escuchar los correteos de personas detrás de ti y se esconden de ti. Ahora, no te sentirías realmente bienvenido. Si vas a una invitación de cenar como esa en la que estás bastante seguro de que los anfitriones se esconden de ti, como bueno, ¿por qué me invitaste si solo te vas a esconder de mí? Bueno, cuando Elohim viene y desciende el jardín, el hombre y su esposa se esconden de él. Quiero decir, ellos son los anfitriones, son los cuidadores y se esconden de él. La palabra que se usa ahí donde dice el Señor Yud-Heh-Vav-Hei, Dios, Elohim, caminando, el verbo en hebreo es mitjalel, mitjalej. No es la palabra normal que usarías para caminar en
hebreo para caminar para un masculino sería holej, ¿cierto? Holej, caminar, camina, caminando. Pero en, pero en cambio, hay una especie de intersección extraña aquí. Oyeron el sonido del Señor Dios, mitjalej. Y así, la diferencia aquí es que es reflexivo. Bien, cuando un verbo es reflexivo, es am, algo que te haces a ti mismo, algo que haces por ti mismo. Am, es como si pudieras lavar los platos, eso es lavar, lo estás haciendo para otra cosa. Pero si te lavas, eso es un reflejo. Ahora me estoy lavando yo mismo. Es algo que haces por ti mismo. Am, tiene menos que ver con lo que está sucediendo aquí en el mundo exterior que lo que está sucediendo contigo. Podría ser una manera de ponerlo, así que no es la acción que ocurre fuera de ti, es algo pasando contigo. Al igual que el verbo hebreo lejit palel, mit palel sería escuchas el mit al principio del verbo, eso es reflexivo. Y lejit palel significa literalmente juzgarse a sí mismo. Así que cuando oras, sí, estás orando al santo, pero lo que sucede en esta transacción, porque oras su palabra, te estás juzgando a ti mismo en el mismo acto de orar y te estás midiendo con él. Y mientras oras, él muestra esos lugares donde puedes mejorar y convertirte más a su imagen. Así que estás trabajando en ti mismo. Am, y no es el total aislamiento de cualquier otra cosa a tu alrededor, pero obtienes la idea. Y así, en lugar de simplemente caminar por el jardín, Elohim es Mitjalel. Y dice que eso te da esa sensación de descender y ascender, casi como saltar, ¿cierto? Am, un verbo similar sería pasoj. ¿Escuchas pesaj en esa palabra? Cuando dices pasoj, bueno, pesaj es Pascua. Y era, ya sabes, cuando el ángel de la muerte saltaba de casa en casa, pasoj. am, saltaría sobre las casas que tenían la sangre en el marco de la puerta en términos de destrucción. Am, pero las cosas que no estaban marcadas, en realidad tenían una marca. La ausencia de la marca era la marca y estaban marcados para destrucción. Así que hay que una especie de ir de un lugar a otro, una especie de ascender y descender. Y creo que ese de Jeremías, donde también se usa ese verbo, donde él habla, dice que los está regañando. Él dice, ¿cómo van a saltar entre dos opiniones? ¿Como un pájaro? Como lo haría un pájaro. Saltaría arriba y abajo, ¿cierto? Y entonces dice, ¿por qué son como los pájaros? Están saltando entre dos opiniones. Si Adonai, si Él es Dios, entonces sírvelo. Si hay algo más que quiera servir, entonces sírvelo. Am, pero no saltes de un lado al otro al respecto. Así que es muy similar a Misjalel en términos de cómo lo visualizamos. Entonces él no caminaba como lo haría normalmente con Adán y Eva. Se encuentra con Misjalel. Así que él siente lo que ha sucedido aquí y por supuesto, sabe cuando dice dónde estás, él ya sabe dónde están. No es como si pudieran esconderse de él. Les está preguntando si ellos saben dónde están. Esa es la pregunta cuando estamos pecando y rebelándonos. ¿Sabes dónde estás? Porque a menudo pensamos que estamos escondidos, pero no. Y sabes, se piensa de que el cielo se retiró del nivel cuando Adán y Eva pecaron. Y debido al pecado que se acumuló sobre el pecado después, especialmente con la generación del diluvio, se piensa que finalmente se retiró a 7 niveles. Casi al final, debido a la severa maldad del comportamiento humano. Y luego hubo un descenso gradual
porque tenías hombres justos que aparecían en la escena como Noé, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Rebeca y Lea, am, Raquel y Lea, y eventualmente Moisés. Y así, con la fe de estas personas, se pensaba que su presencia había finalmente descendido de nuevo. Y luego cuando el Mishkan, cuando el tabernáculo fue construido en el desierto, finalmente tuvo un lugar donde podía poner los pies en el suelo. La tierra no era tan ofensiva e inhóspita para su santa presencia. Y de esas personas justas, las que eran más conocidas por su hospitalidad con los extranjeros fue Abraham y Sara. La hospitalidad es un importante rasgo de carácter para personas justas. La hospitalidad es un personaje importante para los creyentes. Y como tenemos otra lección o dos sobre esto, verás cuán importante es no subestimar la necesidad de ser hospitalario. Si eres un creyente en Yeshua, este no es un ingrediente necesario. No puedes dejar esto fuera si esperas crear una condición de hospitalidad para la presencia de Yeshua, porque Él es realmente claro al respecto. Pero hoy quiero hablar de los Beverly ricos, ¿de acuerdo? Y sé que ustedes, jóvenes, probablemente no recuerden a los Beverly ricos, pero si eres de cierta edad, no solo recuerdas a los Beverly ricos, sino que recuerdas cuando pasaron de blanco y negro hasta un color vivo. Me encanta ese programa. Incluso cuando realmente no tenía ni idea de lo que estaba pasando porque era muy joven, me sentaba ahí y lo vería, y estar fascinada con él. Am, Estoy tratando de pensar en quién interpretó al tío Jed, pero básicamente tenías 4 personajes principales. También interpretó a Barnaby Jones. Ya me acordaré. Am, pero en resumen, la historia era que tenías a Jed, am, su madre, la abuela, ella se llamaba abuelita, y luego Jethro y LMA, ¿cierto? Eran los, yo diría jóvenes, no eran jóvenes, pero eran más jóvenes que Jed y abuelita. Y esta pequeña familia vivía en los bosques de las montañas del noroeste de Arkansas. Ahora, cuando ves montañés, normalmente dos lugares en los que pensamos, uno de ellos sería el noreste de Arkansas. Ese es un lugar si quieres ir a ver montañeses, y otro, por supuesto, sería las montañas de los Apalaches, como el este de Kentucky. Y no se considera una mala forma llamar a alguien montañés, ¿ok? Será mejor que los conozcas bastante bien si los vas a llamar montañés. Es algo como pueblerino. En algunos lugares del país podría ser cumplido y otros no. Probablemente acabas de elegir una pelea. Entonces, no queremos por ahí llamando a la gente montañés. Pero ese era un término despectivo, ah, para la gente pobre que vivía en esa montaña del noreste de Arkansas. Y así como dice la canción, ya sabes, el tío Jed está cazando y parece que estaba disparando una zarigüeña o una ardilla. No puedo recordar exactamente. No era comida, bien, no es kosher, ¿de acuerdo? Pero él dice que está disparando algo de comida y a través de la copa hasta el suelo burbujeando crudo. En otras palabras, dispara y en lugar de golpear a la ardilla o la zarigüeña, el petróleo crudo surge. Y por eso son ricos. Y han pasado de la miseria a la riqueza, así que venden esa granja a los petroleros, ahora son ricos y se mudan a Beverly Hills, que es más acorde con su nueva riqueza. Y llegan a una, ya sabes, camioneta vieja y destartalada. La abuela está sentada en una mecedora en la parte trasera del camión y llegan a Beverly Hills con todas sus costumbres de montañeses. Y por supuesto, sus vecinos de Beverly Hills están menos que emocionados de tener montañeses al lado porque todavía tienen sus extrañas maneras de montaña.
Pero los Beverly ricos en la historia del programa, ya sabes, realmente era como decía la canción. Están listos para dar un montón de ayuda y de su hospitalidad. Y eso parece ser lo que pasa si estamos hablando de beduino, del Arab o del Negev, am, o estamos hablando de gente realmente pobre. A menudo son mucho más hospitalarios que los ricos. Y así son como esta pequeña isla en Beverly Hills, siempre extendiendo hospitalidad, siempre rápido para compartir una comida que por supuesto probablemente no consideraríamos comida, pero siempre están listos para proporcionar alojamiento a los huéspedes. Y ellos, la casa, la mansión que compraron, incluso tenía un estanque de cemento, entonces si querías nadar en el estanque de cemento, podrías hacerlo. La cosa fue que no solo comenzaron a ser hospitalarios, porque de repente se volvieron ricos. No puedes decir que me volveré más hospitalario, tendré más gente cuando me haga rico. Le daré la bienvenida a la gente para comer, ya sabes, cuando limpie un poco. Solo estás retrasando el tiempo de algo que deberías estar practicando ahora mismo, ¿verdad? No se trata de qué tan bonita sea tu casa, no se trata de lo grande que sea la casa que tengas, no es lo bonito que sea tu coche, no es lo cara que sea la comida, es la atmósfera de hospitalidad lo que quiero que vengas a compartir una comida conmigo. Quiero que vengas a tener una conversación conmigo. Quiero escuchar tu voz en el fresco de la noche. Entonces no solo de repente se volvieron hospitalarios en Beverly Hills porque tenían millones. Era algo que siempre habían practicado en el bosque. Cuando no tenían casi nada, compartían ese casi nada con un visitante. Y así, en medio de toda esta riqueza que era inhóspita, crearon esta pequeña isla de hospitalidad. Y eso es lo que necesita esta tierra. Esta tierra es inhóspita a la presencia de Elohim. Esta tierra necesita un pueblo que santificara un lugar, una casa, para invitar a la presencia de Elohim a su creación una vez más. Y por eso necesitábamos a estas personas justas como Abraham, Sara y Moisés, para demostrar cómo se ve la hospitalidad. Sabemos que a Moisés se le dio el plano del tabernáculo del Mishkan, y más tarde el rey David trazó los planos para el Mikdash o el templo y se los dio a su hijo Salomón. Su deseo era que la presencia de Elohim pudiera descender y tener esa comunión que era parte del plan original. Así que sí, hay una plenitud del matrimonio en el horizonte algún día, pero tú no esperes hasta ese día para ser hospitalario con su presencia. Tienes que empezar a ser hospitalario ahora. Tienes que empezar a trabajar en la restauración máxima del plan de creación ahora. Tenemos que crear un lugar ahora, forjar un lugar ahora. Tenemos que ser un pueblo que tenga un lugar y un espacio para estar con nuestro Creador. Y tal como sabes, desde Jerusalén, el mundo será administrado, la tierra será administrada en nombre de Yeshua y del Padre, desde Jerusalén. Lo vamos a esperar para comenzar a practicar hábitos de hospitalidad hasta el milenio. Tenemos que empezar ahora. Y así podemos aprender mucho del monte Sinaí. ¿Sabes? El monte Sinaí era una montaña desolada. El nombre en sí te hace pensar en espinas y cosas secas.
Pero es en esta montaña desolada donde la presencia descendió a la tierra. Eso había sido tan inhóspito para él y ahora tiene un pueblo que quiere estar con él. Y así desciende en este lugar tan inhóspito, pero también es un lugar tan hospitalario de los lugares porque la gente la transformó con su hospitalidad a su presencia. Él dice, está bien, aquí están los planes para un Mishkan. Si quieres que esté entre ustedes, construye esto, construye esta casa. Muéstrame tu hospitalidad. Invítame a entrar. Porque el diseño que les dio fue basado en el patrón de la creación hasta los 2 carabim que estaban bordados en el velo que estaba en el arca del pacto, que representa donde su espíritu pudiera descansar, con su pueblo, como el jardín del Edén. Y eso es lo que dice el Midrash, el Cantar de los Cantares 5.1 dice, el Mishkan, el tabernáculo, representa el cumplimiento del propósito de Dios al crear el mundo. No quería crear un mundo que fuera ofensivo para él, opuesto a él, poco atractivo. No, creó a la humanidad y a la tierra para poder descender al jardín, al lugar más sagrado del planeta y tener comunión con su santísima creación. Nuestro trabajo consistía en crear y mantener este ambiente de hospitalidad en el jardín. Y así, habiendo fallado eso, este Mishkan fue construido para lograr el mismo propósito para momentos de intimidad. Llamamos estos tiempos señalados las fiestas de Adonai y para comunicarnos con él. Traíamos sacrificios que él dice ofreciendo el alimento de tu Dios. Y crea un lugar de descanso hospitalario, de descanso para su presencia. Ahora recuerda, él no come físicamente los sacrificios, lo que está consumiendo es la intención hospitalaria y acogedora de los corazones que decían, ¿sabes qué? Y eso es lo que te traigo. Esto es algo que Abel entendió una generación después de la caída del jardín. Caín y Abel sabían traer sacrificios del corazón, y así Abel trajo lo mejor que tenía. Pero Caín no lo hizo. Mientras que Abel trajo el primero, el más selecto de su rebaño, Caín trajo del fruto de la tierra, no trajo los primeros frutos. Así que hasta el día de hoy, especialmente en Sukkot, cuando pones tu canasta abajo, tenías que traer esta recitación. La Torá te dio una recitación en la que comienzas, ya sabes, mi padre era un hombre errante, pero dices, he aquí, he traído de los primeros frutos de la tierra. Algo que Caín no hizo porque era inhóspito a la presencia. No quería la presencia. Quería los beneficios de la presencia, pero no quería hacer el sacrificio que invitaría a la presencia. Abel sabía que si traía lo mejor, si extendía su hospitalidad a su huésped y lo invitaba a bajar a través del sacrificio, que pudiera comunicar que, ya sabes, que ganaría el respeto, que es lo que se trata una relación, el respeto mutuo. Así que Abel respetó el santo al invitarlo a entrar. Y dice, Elohim aceptó su ofrenda, pero Caín no aceptó traer solo lo que recoges en camino. Eso es inhóspito. Y así como resultado, ya sabes, la escritura nos dice que Caín fue expulsado de un lugar a otro, construye ciudades, pero el idioma hebreo implica que nunca podía terminarlas. Siguió construyendo ciudades, pero nunca pudo terminarlas. Es una especie de consecuencia lógica de su inhospitalidad. Era tacaño y luego se volvió asesino. Y solo realmente extendió la inhospitalidad de la tierra para el Creador.
Y así como resultado, Caín sufre la incapacidad para morar permanente en un lugar. La tierra se vuelve inhóspita para él. Nuestro trabajo, sin embargo, el trabajo de Israel es ser un pueblo, una isla. Tal vez seamos pequeñas islas rodeadas de maldad, pero debemos ser un pueblo que restaure esta abundancia ayudando a la hospitalidad, obedeciendo los mandamientos, los mitzvot en la tierra. Y lo hacemos a través de corazones generosos. Y es por eso que Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mis mitzvot. Y si lo haces, crearás una casa hospitalaria para él y para el Padre, para descender, para tener un lugar de descanso. Esa es la pregunta. Quiero decirte que sé que todos saben lo que significa QHJ, Hilaria, Jesús. Pero, ya sabes, la pregunta es, ¿se siente Yeshua como en casa en tu vida? Porque cuando santificamos nuestras vidas obedeciéndole, cuando santificamos nuestras vidas amándolo y por lo tanto le obedecemos, Él dijo, ¿sabes qué? También te extenderé esa hospitalidad. Moraré con los que me aman y me obedecen. Así que Juan 14:23 respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Yeshua está diciendo, soy el camino en que puedes, no sé si creas esa palabra adecuada, soy el camino en que puedes preparar un hogar hospitalario para que el Padre restaure lo que se perdió en el jardín a tu pequeña manera. Eres un individuo, pero te estás preparando. ¿Ves? Yeshua se ha ido a preparar un lugar para nosotros. Es un buen anfitrión. Hay reinos en la casa del Padre. Él dice, soy muy hospitalario. Voy a ir a preparar un lugar que sea hospitalario para ti. Eso te quedará perfectamente. Y no vas a tener que deambular por las habitaciones buscándolo mientras se esconde de ti en los armarios y debajo de las camas. Quiere pasar tiempo contigo. Porque para eso nos creó. Para ser y hacer. Y entonces Yeshua quiere entrar y hacer morada con nosotros. Y si viene, el Padre vendrá, porque recuerden que Yeshua es la palabra viva. Es por eso que tienes que obedecerlo. Es por eso que necesitas guardar los mandamientos, para crear un hogar hospitalario para que Él descanse. Y si Yeshua descansa en tu corazón, si la palabra reposa en tu corazón, entonces el Padre también descansará en tu corazón. Estás cumpliendo tu propósito. ¿Y conoces la palabra hospital? ¿Está relacionado con hospitalidad? Volví a las palabras originales que se transmitieron al español, ya sabes, el francés antiguo y así sucesivamente y el latín. Y un hospital desde la antigüedad fue un refugio para que un viajero descansara, un lugar para sanar y consolar de su viaje. Y así estamos creando un pequeño hospital en nuestros corazones. Y en tu corazón, si haces lo que Yeshua dijo, guarda mis palabras, entonces querrá hacer su morada contigo. Su palabra permanecerá en ti y cuando su palabra permanece en ti, entonces el Padre puede descansar mucho más cómodamente en lugar de saltar como, ya sabes, papa caliente, supongo. No sé de qué otra manera describir el ascender y descender, ¿verdad? O ni siquiera quiero poner mis pies ahí. En cambio, lo que estamos haciendo es crear un hogar hospitalario en nuestro corazón para que Yeshua descanse, para que el Padre descanse. Estamos haciendo este pequeño jardín del Edén en nuestros corazones, en medio de un mundo inhóspito que ahora mismo está furioso contra su creador.
Estamos preparando estos pequeños tabernáculos. Estamos preparando estos pequeños templos del Ruach HaKodesh. Ahora. Estamos aprendiendo hospitalidad ahora. Estamos aprendiendo obediencia ahora. No podemos decir solo después de que limpie toda la casa porque nunca, tú nunca limpiarás toda la casa. Obedece hoy lo que sabes hacer y entrará y hará su morada contigo. Y luego, a medida que avanzan los días y ves, ¿sabes qué? Podría limpiar esta pequeña habitación. Esta habitación de aquí está realmente en desorden. Hay algunos pecados aquí o hay algunas cosas que debería estar haciendo y no estoy haciendo. Puedo trabajar en esta habitación y será más hospitalario con su palabra. ¿Sabes qué? Hay algunas cosas en el ático que deba deshacerme y será aún más hospitalario para la palabra. Nos preparamos ahora. No esperamos hasta que la casa esté perfecta para invitar a Yeshua a entrar. Esto es contraataque, ¿sabes? Es como esas dos cosas no van en el mismo lugar. Porque invitas a Yeshua a entrar, eso es lo que te entusiasma con el proceso de limpiar la casa. Eso es lo que, porque su presencia está ahí, te vuelves más consciente de tu necesidad de limpiar la casa. ¿Alguna vez has tenido a alguien que llegue a tu puerta y estabas a punto de planchar o algo así? O no sé, tal vez has estado limpiando tus gabinetes y entran y la casa parece estar en desorden y corres y tratas de guardar cosas o guardar el burro de planchar o algo así, porque estás más consciente, su presencia te hace consciente de su presencia. Y por eso Él quiere ser bienvenido ahí en cualquier momento. Eso no es malo hacer el planchado, no es malo limpiar los gabinetes. Es posible que quiera verte hacer eso. Estoy segura de que a Yeshua le encantaría vernos limpiar nuestros gabinetes, especialmente con algunas de las cosas que pusimos ahí. Estoy segura de que él le gustaría vernos planchar nuestra ropa para Shabbat, para prepararnos. Creo que le gustaría ver el proceso de cómo limpiamos nuestra casa porque Él está ahí. Estamos preparando estos pequeños templos. ¿Sabes? Había trabajo que había que hacerse todos los días en el templo para mantenerlo. No estaba en perfectas condiciones automáticamente. Tenían trabajadores, tenían levitas, tenían sacerdotes que estaban constantemente haciendo cosas. ¿Sabes? Tenían sacerdotes porque uno de los trabajos que no podían hacer porque tal vez tenían un defecto y no podían hacer los sacrificios, uno de los trabajos que hacían era que revisaban la madera y clasificaban la madera que tenía gusanos. ¿Sabes qué? Creo que ese trabajo era tan precioso para Yeshua como el que ofreció el sacrificio de Yom Kippur. Porque dicen, esto es lo mejor de mí hoy. Eso es lo que tengo hoy. Tal como tengo te doy. Esto es mi mejor hoy, Yeshua. Quiero ser hospitalario ahora. Tal vez yo no puedo ofrecer el sacrificio de Yom Kippur, pero ¿sabes qué? Puedo revisar la madera. Puedo asegurarme de que no haya gusanos en la madera para el fuego. Tal vez pueda recoger la basura en Jerusalén. ¿Qué puedo hacer ahora para hacerte saber que quiero tu presencia? ¿Puedo recoger la basura en mi vida? ¿Puedo limpiarlo? ¿Puedo limpiar mis gabinetes? Nos preparamos todos los días para casarnos y vivir en una tierra casada. Pablo escribe a los Corintios, en 2 Corintios 12:2, él dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Recuerda que el tercer cielo también se llama paraíso o jardín inferior o el jardín del Edén. Es ese reino que se retiró de la tierra cuando Adán y Eva fueron expulsados por su inhospitalidad, pero también se cree que es donde está el palacio del rey Mesías. Se llama Consipur en hebreo y significa el nido del pájaro.
y nos ayuda a entender por qué Yeshua estaba en Jerusalén y él se lamentaba. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te habría reunido como una gallina reúne a sus polluelos, pero no lo hiciste? Y ese es el problema. Históricamente, inhóspitamente, en Jerusalén, el Monte Santo, aquí es donde los profetas fueron asesinados, incluso Yeshua. Y así se avecina una restauración. La hospitalidad está regresando a Jerusalén. Habrá algunos Beverly ricos trabajando en el milenio. Y este nivel del Edén, el jardín superior, que se cree que está justo encima del jardín del Edén, porque el inferior refleja el superior, que cuando esta Jerusalén renovada descienda, el Edén se fusionará una vez más con la tierra purificada de la tierra prometida y se casará, porque ahora es hospitalaria ante la presencia del novio. Ahora es obediente, ahora es generosa. Ahora hay una gran cantidad de hospitalidad para el Creador. Y en ese sentido, no es tan malo ser un Beverly rico, ¿verdad? Es bueno ser un montañés. No es algo malo, es un cumplido. Si eres un santo montañés. Así que siéntete libre, puedes usar eso. Si la gente te pregunta por qué estás haciendo, guardando un mandamiento, solo dile soy un santo Beverly rico. Estoy preparando una gran cantidad de hospitalidad para que Yeshua entre y haga su morada conmigo. Quiero que sepa que es bienvenido aquí. Y sé que cuando haga su hogar conmigo, habrá algunas cosas en mi casa que tendré que trabajar. Necesito, ¿sabes? Algunas reparaciones. Necesito añadir cosas. Necesito hacer algunas renovaciones, mucha limpieza. Pero deja que eso sea algo que pongas en tu lista de tareas para el próximo año. A medida que nos acercamos a las fiestas principales, es un nuevo comienzo. Recuerda, Nisan es el comienzo de los meses, pero el séptimo mes es el cambio de año en las escrituras. Se llama cambio del año o salida del año, lo que significa que estás comenzando en términos de lo que necesitas superar. Aquí es cuando esos decretos salen, en el séptimo mes, el mes de Tishrei. Y entonces lo que necesitas anotar en tu calendario, ¿verdad? Hay muchas cosas que pones en tu calendario para el próximo año. Recuerda, es hora de que tengas un nuevo calendario. Si no tienes uno, necesitas un calendario basado en la Biblia que tenga tiempos señalados, porque recuerda, esos tiempos señalados, Él muy hospitalariamente nos indicó los tiempos señalados y dijo, si quieres estar conmigo, extiende mi invitación. Quiero ser un anfitrión hospitalario. Y mira, nosotros a su vez tenemos que responder a eso con mozos invitados y tenemos que llegar a tiempo. Necesitamos saber a qué hora es. Si el anfitrión te invita a estar ahí en un día determinado, a una hora determinada, no inventa su propio tiempo para estar ahí. Llegas con su tiempo especial. Y así, ahora es el momento en que comiences a pensar en lo que va en tu calendario para el próximo año. Los tiempos de fiesta en términos de pedir tiempo libre de trabajo y demás. Programar vacaciones. Necesitas ocupar de tus fiestas antes de ocuparte de tus vacaciones. Es el mejor caso de escenario, ese mismo, ¿verdad? Y también ese es el momento, porque Shabbat requiere algo de planificación. También es hora de averiguar quién vas a invitar para Shabbat. ¿Quiénes son los invitados? ¿Eres un montañés santo? ¿Cómo vas a preparar el monte santo? Porque es un pequeño templo del Espíritu Santo. Necesitas adquirir el hábito de invitar gente a comida en el Shabbat o día de Shabbat. No importa, en algún lugar de Shabbat. Porque ves, el Shabbat representa el milenio. El milenio va a ser un tiempo en el que la hospitalidad se restaurará en la presencia de Elohim.
Y entonces tienes que empezar a practicar ahora mismo. No esperes hasta que la casa esté perfecta. Quiero decir, sí, limpias la casa para Shabbat. Te preparas para Shabbat. Pones las cosas en orden, pero siempre quedará algo deshecho. Eso es la próxima semana. Pero necesitas el hábito de invitar a la gente a tu mesa. Y en las próximas lecciones les diré por qué es tan importante. Porque mucha gente no entiende que cuando el caos está volcando su casa, hay algo que puedes hacer al respecto. Hay personas que tienen la autoridad espiritual para poner una bendición de orden en tu hogar. Ahora, no les voy a decir más que eso. Significa que tienes que regresar la semana próxima o la siguiente. Pero hay personas a las que Yeshua les dio autoridad específica para orar una bendición de orden y paz en tu hogar. Si necesitas eso en tu hogar, entonces necesitas un hábito de invitar gente a tu casa. Así es como empiezas. Así que te sientas y dices, está bien, una vez al mes, o si eso es demasiado, para empezar una vez al trimestre. Empecemos con una vez al trimestre, tendré invitados en mi casa en el Shabbat. Y luego progresivamente 2 veces por trimestre, una vez al mes. Necesitas tener, no a cualquiera, que puedas invitar a los pobres a entrar, pero tienes que ser pobres creyentes. Si quieres esta bendición sobre tu hogar, necesitas invitar a los justos, a los creyentes. No miras lo que hay en su cuenta bancaria, mira su relación con Yeshua. Estas personas necesitan estar en tu casa. Necesitas darles una comida. No me importa si son frijoles rojos y arroz. Haz los mejores frijoles y arroz bien, sazónalos bien. O si tienes los medios para preparar un gran banquete, si tienes brisket y demás, colócalo ahí, lo que sea que tengas. No das lo mejor de lo que no tienes. Das lo mejor de lo que tienes. Y cuando das lo mejor de lo que tienes, entonces algunas cosas van a seguir detrás de eso. Yeshua simplemente puso eso en marcha para nosotros y entonces visitaremos eso en una próxima lección. Pero adelante, mientras haces tu calendario, comienza a reservar un espacio para tener invitados piadosos en tu hogar. Y sí, se nos acabó el tiempo. Hay más que me gustaría decir, pero este es un momento hermoso, chicos. ¿Sabes? Si el rey está en el campo, significa que está muy cerca. Que él está haciendo un esfuerzo por estar cerca de ti, por comunicarse contigo, para asegurarse de que puedes oír su voz. La única razón por la que puedo pensar que no oiría su voz es porque estás demasiado ocupado con otras cosas. Realmente no quieres escuchar lo que tiene que decir. Pero las cosas que te está diciendo ahora son las cosas que él sabe que necesitas para prepararte para estos tiempos señalados. Están muy cerca en este momento. Y necesitas poder escuchar su voz en el fresco de la noche, en estos momentos señalados. Muy bien, chicos. He hablado lo suficiente y tienen cosas que hacer. Podría ser una siesta, podría ser una tercera comida, puede ser Havdalah, dependiendo de tu zona de horaria. Pero sea lo que sea, gracias por invitarme a tu casa para este Shabbat. Y te dejo con un saludo de Shalom, de paz, de orden. Y haz tu mejor esfuerzo para crear un hogar donde Yeshua pueda poner sus pies en la próxima semana. Muy bien, los amo, chicos. Nos vemos la semana que viene, si Hashem permite.